Esto es Subterfuge Radio. Pues muy bienvenidas y muy bienvenidos a Salvados por las canciones de Subterfuge Radio, de música, de intensidad y de vida, siempre desde la cara B de las canciones. Y hoy, más especialmente que nunca, en un episodio en el que nos daremos una vuelta por el backstage conversando con Juancho y nos salvaremos con las canciones de Sidecars. Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto. Pues buenísimos días, Juancho, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por hacernos este hueco y por acogernos. Nos apetecía muchísimo, nos hacía muchísima ilusión. A mí también. Bueno, pues empezaré diciéndote que aunque ahora hablaremos en profundidad evidentemente, de las canciones de Everest, que es un discazo increíble, muy Muchas elegante. gracias. Hay momentos de mucha potencia, guitarras muy potentes, y luego hay momentos sumamente sutiles, sumamente increíbles. Como de en la verdad, vida, qué ¿no? elegante, qué cuidado está Everest. Muchas gracias. Un poco como la vida, ¿no? Hay momentos de fuegos artificiales y en el mismo día momentos para taparse con la manta y esconderse del mundo, ¿no? Pues aunque ahora continuaremos hablando en profundidad de Everest, me he permitido la licencia de comenzar esta conversación con los acordes de Mundo Imperfecto, porque en primer lugar es una canción muy especial para mí, que significa mucho. Ahora te pediré que si nos puedes contar aquí la historia de ese primer verso, que me parece fascinante. Y porque además creo que Mundo Imperfecto es un ejemplo y es un muy fiel reflejo de lo que creo que sois, o de lo que músicos como yo, por ejemplo, nos habéis continuamente transmitido y reflejado. Creo que sois un ejemplo de pelear, de luchar, de seguir intentándolo, de, como dice ese verso, de no ceder al tercer intento, y creo que es la única forma de subir el Everest. Sí, es que es un... O sea, este oficio es un aprendizaje constante y esta cima, no sé si alguien la ha alcanzado. O sea, creo que lo bonito es tener ahí un lugar hacia el que ir, disfrutar del camino, ¿no? Y poder... Creo que hay que tomárselo con calma y tener siempre una guía ahí para seguir. Y es que estamos hablando de 20 años haciendo canciones y 8 discos. Sí, acojona oírlo así. Qué guay. Y digo, hostia, qué viejo de repente. Son muchas canciones, y ya no solo las que os han llegado a vosotros, sino todas las que se han quedado por el camino, que son muchísimas. Yo tengo, afortunadamente, soy una persona que escribo canciones siempre, no solo cuando hay que hacer un disco, sino que cuando llega la hora de hacer un disco pues suelo tener entre 20 y 25 canciones para elegir, para quedarnos con esas 12 o 13. Entonces hay muchas que se han quedado por el camino, que han servido para aprender. Pero sí, son muchos años. Y ese momento de la canción al final en el que es como caídas y caídas, esa canasta de Yule en ese último momento. Yo que soy siempre muy de Yule y me pongo en mi casa para motivarme, o a Maradona calentando, o canastas de Yule, sí, ¿no? En el último segundo. Y ese videoclip aúna todo lo que me gusta, que es rock and roll y ese juego. Y es verdad que cuando esa canasta, tras esas caídas y tras ese sufrir, creo que cuando se celebra algo así, creo que sabe mejor, ¿verdad?
Sí, o sea, me da la sensación que si tienes la suerte o la desgracia de que te vaya saliendo todo bien y no pegarte ningún resbalón, el día que te pegues el resbalón, que te lo vas a pegar, porque está innato en todos, no vas a saber llevarlo. Creo que mola ir conociéndote, ir descubriendo quién eres a base de pegarte hostias y sin duda cuando llevas ya muchos años y ya has pasado un poco por todas, pues cuando te caes te levantas con la misma sonrisa y te hace gracia, ¿no? Y aprendes, no. Me da pena un poco la gente que arranca ahí con un boom muy grande porque me da la sensación de que no es consciente de lo que cuesta llegar a tener eso, ¿no? Y si relacionamos esto con ese primer verso del que hablábamos antes, ese dan ganas de subirte el volumen, cuéntanos esa historia, por favor, aquí brevemente, que es que me encanta. Pues yo vivía con una chica que era mi pareja entonces, que se llama Angie, que también es cantante, y un día ella entrando a casa, pues le paró una vecina para decirle, oye, ¿eres tú la que toca el piano? Entonces, obviamente, como todos, pensó, me van a echar la bronca, claro. Y de repente le dijo, sí, hostia, perdón, ¿te molesta? Y dijo, no, al revés, dan ganas de subirte el volumen. Me pareció tan bonito para llevado a alguien que está queriendo entrar en el mundo de la música, que es un mundo muy loco y muy imperfecto, lo mires por donde lo mires, pues me pareció un gran verso de arranque para escribir esa carta de ánimo, de animar a quien lo tenga en mente, ¿no? Y de decirle, esto es duro, pero es muy gratificante y es muy bonito y sobre todo se puede. Mi experiencia te dice que si eres persistente y tienes paciencia y te levantas y te levantas y te levantas, puedes llegar a ganarte la vida de esto. Y eso es, para mí, el éxito en la música es pagar las facturas haciendo música, ¿no? Todo lo demás es un regalo que te pueda traer la vida, ¿o no? Pues en eso es lo que creo que sois una referencia y un ejemplo en seguir intentando y en subir el Everest, así que empezamos a escuchar canciones de Everest y empezamos a hablar de su producción. Genial. Busco consuelo en tu forma de hablar, que quita el miedo y congela el tiempo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No. Sentía que estabas regular. Te da vergüenza reconocerlo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No. Me preparé para el crimen perfecto. Perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me para en seco el recuerdo. Bueno, la producción en Everest a cargo de Paco Salazar y de ti. ¿Ha habido algunos ajustes o algunos cambios con respecto a otras producciones? Por ejemplo, el hecho de que estuvieseis acabando la gira y compaginaseis con el principio de la grabación, supongo que eso fue una especie de hándicap, entre comillas, también, que ha cambiado de la producción, por ejemplo. Primero, que yo he hecho ahí un salto al vacío, como quien dice, lanzándome a producir el disco, un salto con Red, que era Paco, porque él es buenísimo, pero sí que me quise ver si era capaz de hacerlo. Después de todos los discos que hemos hecho con Nigel Walker, he aprendido un montón de él y tenía la sensación de que yo sabía lo que quería. Lo que sí quería era acompañarme de alguien que lo pusiera a sonar como yo quería, ¿no? Yo estaba con la producción, con la instrumentación de todo, pero quería que alguien me ayudara a encontrar el sonido que yo buscaba, que ese era Paco. Acabamos haciendo la coproducción juntos, pero pues ha sido distinto el proceso porque hemos ido grabando bloques de canciones en vez de encerrarnos en un estudio 20 días y grabar el disco de una, que lo hemos hecho siempre así. Esto hemos ido grabando pues
3 días, grabamos un par de canciones, un mes después, 4 días, hacemos 3. Hemos ido haciendo por bloques y me ha gustado porque estás fresco los 4 días y las ideas está todo funcionando. Cuando llevas 17 días en el estudio, estás un poco aturullado ya, ¿sabes? Y sientes que todas las ideas buenas ya las has usado en las canciones anteriores, ¿sabes? Y aquí ha sido como estar frescos todos los días. Con Paco también, meterte en un estudio con alguien por primera vez es una grandísima incertidumbre y aventura, y nos hemos entendido súper bien. Creo que hemos hablado el mismo lenguaje y creo que el resultado está ahí a la vista de todo el mundo. Creo que hemos conseguido un disco que suena así de Cars, pero que suena un poco diferente, y además se ha juntado que uno no siempre tiene la inspiración de su parte. Creo que en este año pues he podido juntar un puñado de canciones que en conjunto creo que son... es la vez que mejor conjunto de canciones he tenido nunca. Por eso creo que es el mejor disco que hemos hecho, que lo creo de verdad. Es muy elegante y está completamente cuidado al milímetro. Solíais empezar siempre grabando guitarras. ¿Ha cambiado algo en eso también, en esa parte de la producción, verdad? Sí, yo me junté, o sea, yo me puse a hacer todas las bases de todo en mi casa, baterías, bajos, acústicas y voces, y luego introduje a Sergio Valdeita, que es nuestro teclista, que no es que sea el músico que toca con Sidecars, él es Sidecars también, ¿no? Pues es que bueno, entró un poco más tarde que nosotros, pero con él me enfrenté a buscar texturas nuevas, a perderle el miedo a sonidos que tenía muy asociados a los 80, o ¿no? Los sintetizadores que me daban un poco de pereza antes. Me apetecía darles un poco más de protagonismo a esos sonidos, y para ello evité construir las guitarras eléctricas para dejar espacio a las teclas. Entonces lo hice al revés. Hicimos teclas, sintetizadores, pianos, Wurlitzers. Cuando todo eso estaba sonando, ya vimos qué huecos quedaban para las eléctricas, ¿no? Y ha sido bonito hacerlo así, porque creo que es un disco que tiene más aire y que hemos... hay quien me dice, suena más pop. Pues, la etiqueta a mí me da igual. Creo que yo no buscaba hacer un disco más guitarrero o menos guitarrero. Siempre he trabajado mucho desde la guitarra porque soy guitarrista, y me apetecía darle un protagonismo a las teclas, que son un elemento muy importante de nuestros discos. Y hay momentos de teclas, hay momentos de cuerdas. Por ejemplo, voy a lanzarte un par de cosas de la producción que me han encantado. Por ejemplo, ese cuarteto de cuerdas en la cámara lenta. Sí. Le da una emoción y una profundidad increíble. Es muy bonito. Siempre me ha parecido una mezcla perfecta, las cuerdas con las guitarras distorsionadas. O sea, como oasis, ¿no? De repente, ¿no? A gente que no te esperabas, y de repente entraba una sección de cuerda y por un momento la instrumental te puedes recordar incluso a bandas sonoras de películas, ¿no? O sea, ocurre algo muy emocionante cuando entran las cuerdas, y yo tenía claro que había un par de canciones donde lo quería. En Everest hablaba con los chicos esta mañana que el final de Everest, cuando entra la sección de cuerda, es como, me recuerda a, o sea, Regreso al Futuro, ¿sabes? O bandas sonoras de estas míticas de mi infancia y épicas, sí, ¿no? Lo vuelve un poco más épico, y me parece que contribuyen muy bien, según lo que estés contando, a acompañar un verso, por ejemplo. Cuando entra una cuerda, le está dando una profundidad a ese verso que no tenía antes. Y si seguimos hablando de guitarras, yo te diré que el principio de Eclipse me lleva a Wilco. Completamente, claro. Es que claro. digo, qué maravilla. Sí. Me parece una pasada. Esos primeros 6 o 7 segundos de Eclipse para mí es como, qué bueno. ¿Cómo suena? Es que bueno, Wilco es un grupo de cabecera nuestro. Yo los escucho hasta la saciedad. Ya no es que lo haya escuchado, lo sigo escuchando semanalmente, muchas veces. Suena mucho en la furgoneta, les he visto en directo siempre que he podido, y son una súper inspiración. O sea, me encantaría poder parecerme en algo a ellos, ¿sabes? En cómo hacen las cosas, en cómo construyen. Pues antes, off the record, hablábamos de Los Rodríguez y esa
esa no necesidad de querer hacer un ejercicio de estilo. Es decir, a mí me gustan las canciones, puedo escuchar un disco de AC/DC y después ponerme a Sinatra y todo eso me encanta. Entonces, cuando escribo canciones me gusta no estar acotado y que que las canciones me digan hacia dónde quieren sonar, ¿sabes? Y no cerrarme ahí estilísticamente. Y creo que Wilco es un claro ejemplo de eso. De repente puede hacer una marcianada de canción rarísima con un solo al revés de 7 minutos y lo siguiente es una canción folk a guitarra y voz que te parte el alma, ¿no? Yo entiendo la música de esa misma manera y me identifico mucho con ellos. Sí, completamente. Y hay momentos, bueno, a mí, a partir del minuto, creo que es el minuto 4:16, 4:17 exactamente, de la misma canción, ese momento de teclados y guitarras, eso es un momento Chuck Berry, sí, brutal, de totalmente. rock and roll. Sí. Sí. Luego ese punto ahí de rock and roll y de blues ahí en ese bending, y dices, ¡buah! Es que la parte se prestaba, ¿no? Esa parte de la canción de hecho, nosotros no somos muy dados a hacer fade-outs, que así para la gente que no sepa lo que es cuando una canción termina bajándose el volumen poquito a poco, es decir, que no cierra, que no termina la canción con la banda, ¿no? Como tal. Esta canción me parecía que es muy dada, esa parte que casi podría sonar un poco a Springsteen, ¿sabes? O algo así con las teclas, el coro, la guitarra, la pregunta-respuesta entre el piano y la guitarra eléctrica y estábamos tocándolo en el local y era tan disfrutón que era como, joder, no cerremos, me da igual que la canción dure 5 minutos, o sea, me da igual lo que me digan de los tiempos que corren, que la gente no tiene paciencia, me da igual, yo la tengo y como yo y como tú, sigue habiendo locos que disfrutan de eso y vamos para adelante y disfrutémoslo y tocamos, no sé, esa parte que luego hicimos el fade out y duró no sé cuántos segundos o minutos, fácilmente duraba 3 minutos que nos estuvimos ahí tocando y dando vueltas y disfrutando de la hostia. Eso es increíble. Se trata de disfrutar, ¿no? Efectivamente. Y además está muy cuidado todo. Por ejemplo, está muy cuidado también toda la parte visual, ya no solamente de lo que eran como videoclips, como los podamos llamar a lo mejor al uso, que son todo el rato con imágenes muy rápidas, sino que, por ejemplo, los videoclips, esas imágenes un poco más minimalistas de los vídeos que habéis sacado, lo que estás tú con el tren del Scalestri, con el bonsai o tal. Me parece una genialidad también, está todo como con mucho mimo. Ahí esa idea fue de Javi Walrus, que es el que está siendo nuestro compi de vídeo en todo lo que estamos haciendo en Everest. Es un chico con mucho talento y nosotros cuando nos sentamos a hablar de lo que significaba el disco, de lo que queríamos transmitir, una parte fundamental para nosotros era hablar de la calma, de disfrutar del camino, ¿no? De tomarte tu tiempo para hacer las cosas y al final vivimos en un momento en el que te suena la alarma y vas tarde a todas partes y corriendo y no tienes tiempo a sentarte a escuchar un disco, ¿no? Por ejemplo. Pues son todos esos momentos, son cosas de sentarte a hacer uno mismo, pues podar un bonsai, ¿no? Que el pobre bonsai lo debí reventar. Pero, o sí, una maqueta, o sentarte a leer un libro, cosas más del día a día, sentarte a leer un libro, o escuchar un disco, o tomarte una copa de vino con un amigo, con el teléfono guardado en el bolsillo, ¿no? Reivindico esos momentos porque son salud. Y parece que no tenemos tiempo para hacerlos, y lo tenemos. Simplemente ese tiempo lo invertimos en ponernos a hacer así en Instagram y es una lástima. Creo que es salud, creo que es igual que hacer ejercicio, es algo bueno para la cabeza y hay que reivindicarlo, tomarte tu tiempo para ti un ratito fuera, sin teléfono y sin el bullicio y el ruido. Pues hemos hablado un poquito de la producción, continuamos escuchando algunas canciones de Everest y vemos a dónde nos llevan. He aprendido a dividirme en dos, cogidos de la mano en cada salto. Camino siempre rumbo de la colisión, tratando de evitarnos el impacto. Eres el pulso de mi corazón, la calma que hay después del microinfarto.
A veces causa, a veces solución. Yo soy la voz de nada es para tanto. Y cada vez que intenta respirar, planea una amenaza nuclear. Prometo estar alerta en el momento exacto. Todo parece una conspiración y hay alguien que dirige nuestros actos. La vida es solo un signo de interrogación, el resultado de algún cálculo inexacto. Sé que te ahogas con la sensación y a veces saltarías desde el palco, y que convives con la tentación de huir quemando rueda en el asfalto. A veces la manera de avanzar. Bueno, pues continuamos hablando. Ahora vamos a hablar de versos. Hay un par de versos en Everest que me gustan. No me quisiera equivocar, por eso voy a leerlos. Te los lanzo y los comentas. Avisa y pide auxilio cuando no hagas pie. Uf. Me mató. Es que todos nos creemos que tenemos ahí, que podemos solucionar todo, todas nuestras mierdas, y no es así. Creo que es fundamental saber levantar la mano, ¿no? Creo que todos tenemos gente alrededor dispuesta a ayudar, pero si no lo pides, la gente no se entera, y eso es un problema muy grande que yo, pues a medida que he ido creciendo, he ido aprendiendo eso, como, hostia, si es que si pides ayuda, te ayudan, ¿sabes? O sea, es absurdo intentar creer que puedes solucionar todos tus problemas tú solo, ¿no? Si hablabas el otro día, de hecho, de la importancia, con respecto a esto, de la importancia de la vulnerabilidad, de saberte vulnerable y de eso, Claro. Y de sacar los demonios, o de que te ayuden a sacarlos. Sí, porque todos somos, es lo que decía antes, que no es que todos estemos unos días tristes y otros días contentos, es que en un mismo día puedes pasar por muchos estados de ánimo, y hay que permitirse estar triste, y hay que permitirse ser vulnerable, porque de ahí se aprende y se sacan cosas. Completamente. Voy a lanzar otro verso. Sobrevolaban por mi cabeza 1000 nubes negras y una tormenta. No siempre es fácil tirar del hilo y abrir camino por la maleza. Es un poco del hilo justo, ¿no? De lo que hablábamos. Es como... No es fácil abrir la ventana ahí para ver qué te pasa, ¿sabes? Muchas veces, pues no estoy bien, hablo en primera persona, no estoy bien, y lo voy arrastrando porque no me quiero enfrentar a saber qué me pasa, ¿no? Por eso digo, no es fácil ahí hurgar un poquito y ver qué mierda pasa, pero hace falta para poder ponerle solución o para que no te pase por encima. Y el último verso con relación a esto que te voy a lanzar es: atravesando la bruma de un planeta enfermo, ni demasiado chiflado ni del todo cuerdo. Me encanta. Pues es que eso me cogió me cogió, que no es el mejor verbo para este momento, me agarró en Buenos Aires. Escribí esta canción, me desperté en Buenos Aires el día de las elecciones, el día que ganó Milei en las elecciones. Y había una calma tensa en la calle de la hostia, y entonces lo del planeta enfermo iba por ahí, era como, hostia, ya... Pues bueno, esa sensación de, hostia, nos vamos a la mierda, ¿sabes? Que luego, si tienes paciencia, siempre ves esperanza en todas partes. Pero lo del planeta enfermo venía por ese lado, y lo de chiflado y cuerdo es que es una delgada línea, ¿sabes? ¿No? O sea, yo muchas veces pienso, hostia, estoy fatal de la cabeza, pero con los pensamientos que me vienen y tal, creo que es sano tener un pie un poquito en los dos sitios, saber soñar lejos y saber soltar un poco y salirte un poquito del guión, y también mantenerte un pelín en tu sitio y ver dónde estás y mantenerte un poco ubicado. Creo que es igual de sano, ¿sabes? Que no te puedes ni perder la cabeza del todo, ni estar todo el día queriendo tenerlo todo agarrado, porque eso es totalmente falso y no se puede. Y aquí estamos en un programa que se llama Salvados por las canciones. De las canciones hacen eso, salvarnos.
nos aferramos a ellas como podemos. Y justo en esta canción que estábamos escuchando, hay un momento en el que dices, llevo una semana en bucle con la misma canción. Cogiendo ese verso y en una conversación que tuvimos hace un par de años, entonces la primera pregunta que te voy a lanzar es, ¿con qué canción estás en bucle ahora? ¿Qué canción te ha salvado últimamente? Pues mira, esto es una cosa muy recurrente en mi vida. Siempre vuelvo a Daiquiri Blues, al disco de Quique. Siempre vuelvo a él. O sea, siempre me obsesiono con él. Se me pasa la obsesión, me pongo a escuchar otras cosas y llega un momento que un día digo, uy, me voy a poner Daiquiri. Y vuelvo a caer en la obsesión. Es como empezar tu serie favorita y decir, voy a ver un rato el primer capítulo, estás muerto, te la vas a volver a ver entera, ¿no? Últimamente no te puedo decir una canción porque es que es el álbum completo, ¿no? Últimamente está volviendo a sonar todo el rato en mi casa. Es que ese primer verso del Daiquiri de tiembla la luz en el umbral. Sí, ese arranque es que ya está, mira, se me pone la carne de gallina. Te rompe. Bueno, en una conversación que tuvimos hace un par de años, justamente seleccionaste tú un par de canciones que te salvaban en ese momento, y viene muy al hilo de una de las canciones que elegiste justo para aquella conversación. Fue El pensamiento circular de Iván Ferreiro. Así que la pregunta es obligada, ese homenaje, ese guiño al pensamiento circular y con el propio Iván en 10 segundos. Sí, o sea, Qué te puedes genialidad. creer que estaba a punto de decirte el pensamiento circular cuando me has preguntado qué canción tienes ahora mismo. Pues es que esa canción siempre está rebotando en mi cabeza, como valga la redundancia, ¿no? Como su propio nombre indica. Es una canción eterna que se hace vigente con los años. O sea, quiero decir que hay canciones que asocias a un viaje, a una persona, a un momento, y se te quedan para siempre con ese recuerdo, ¿no? Unidos ahí en alguna conexión del cerebro. Y el pensamiento circular, a mí me ha pasado que en distintos momentos de mi vida, con diferentes personas, he escuchado la canción y le ha dado una nueva vida, le ha vuelto a poner cara, me ha cambiado la historia, pero seguía haciéndome lo mismo, ¿no? La canción que la primera vez que la escuché. Y cuando estaba escribiendo 10 segundos, estaba revoloteando el pensamiento circular todo el rato porque estaba viniendo a hablar de lo mismo, con mis palabras, desde mi experiencia, pero la temática era un poco la misma, ¿no? Y mientras la escribía, la tenía ahí. De esto que incluso piensas, cuidado, a ver si voy a colar algún verso sin querer, pero lo tengo tan presente, a ver si se me va a escapar, que estas cosas pasan, y voy a meter ahí, voy a plagiar un poco a Iván sin querer, ¿no? Y entonces, a mitad del desarrollo de la canción, yo suelo considerar que una canción la tengo, como ya hay canción, cuando tengo estrofa, estribillo, ¿no? Cuando ya tengo todo ese texto, siento que lo que me queda es jugar, encontrar una parte instrumental o quizás contexto, ¿no? Pero la canción, el embrión de la canción está, ¿no? Y cuando llegó el momento de desarrollar la parte del final, pensé, joder, ¿cómo trasladar esto que me está pasando mientras la escribo, que es tener el eco del pensamiento circular, a la canción para que todo el mundo sienta eso que me está pasando, ¿no? Y fue, joder, hagámoslo, ¿no? Que entre como un eco, ¿no? Como un eco de fondo directamente de la canción. Más que invitar a Iván a cantar mi canción, era que haga un cameo y aparezca ahí un trocito de su canción, que son 10 segundos, y creo que ha quedado una cosa muy original y muy bonita, porque al final hay una relación sexual entre las dos canciones, dándose un revolcón ahí que me parece muy bonito. Se puede respirar esa magia y esa piel de la que hablábamos antes. Total. Y la otra canción, otra de las canciones que seleccionabas para aquella ocasión, era la de Plantas de Interior, de Jero Romero. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte si has podido escuchar las últimas canciones de Jero Romero, Una gran insolación. ¿Qué te parece? Porque a mí me han pasado por encima, como todo lo de Jero. No, las he escuchado un montón, y de hecho estoy haciendo promoción de mi disco y del EP de Jero a partes iguales, porque me preguntan, es una pregunta habitual, ¿qué estás escuchando ahora o qué tal, no? Me encanta todo lo que hace Jero. Me parece, hablábamos antes de lo difícil
creo que era contigo, ahora ya igual era sido en otra entrevista, pero hablaba hoy de lo difícil que es tener un carácter al escribir, ¿no? O sea, creo que es de lo que más orgulloso me siento es de haber ido encontrando mi manera de contar las cosas, que es muy difícil porque al principio las quieres contar igual que Joaquín Sabina o que Robert Iniesta o que tus ídolos, ¿no? Y encontrar tu manera de contar las cosas con la que tú mismo te sientas identificado, que eso es lo más complicado para mí, pues es un montón. Y en el caso de Jero es muy fuerte, es como ponerte sus gafas y mirar el mundo a través de él, a través de sus ojos, ¿no? Me encanta cómo cuenta las cosas, me encanta ese punto que tiene, que es como muy naif, hay veces que es como si te lo estuviera contando un niño. No sé si esto lo va a entender alguien, pero en mi cabeza me suena a eso. Es como naif es la palabra, algo fácil, que de tan fácil es muy difícil hacerlo, ¿sabes? Y él lo hace con mucha naturalidad y me dan muchas ganas de escribir canciones cuando le escribo. Y eso me pasa con Quique González, me pasa con él y me pasa con poca gente. Así que le estoy muy agradecido y animo a todo el mundo a que le dedique un ratito para entrar en su mundo porque es maravilloso. Pues hace un par de años escribisteis una canción para un homenaje, una ocasión especial a Madrid, creo que por San Isidro, en la que el estribillo que he coreado en tantas ocasiones decía algo así como: recuérdame surcando las aceras del Honky a la Riviera, de Siroco hasta el Berlín. Y aprovechando esa frase, quiero recurrir a ese homenaje que le has hecho a todas las salas que han sido importantes, tocando canción por canción en acústico. La versión de Granito de Arena en la Sala del Sol es alucinante, alucinante. Y a partir de ahí, en el Búho, en Siroco, en el Café La Palma, cuéntanos ese homenaje, cómo surge y por qué. Por la necesidad de reivindicarlas, lo primero, de poder devolverles una milésima parte de lo que nos han dado ellas a nosotros como músicos y como espectadores. Yo sigo asiduamente yendo a ver conciertos cada vez que tengo un fin de semana libre, que no es muy a menudo, pero lo intento, y esto era una manera de presentar las canciones en los lugares que nos acogieron cuando no sabíamos tocar y cuando, pues en esos primeros años de tocar en las salas de Madrid una y otra vez. Primero para todos tus amigos, luego para los más cercanos y poco a poco para nadie y para quien se iba sumando porque le empezaba a sonar tu nombre, ¿no? Esos años en los que no sabíamos nada, sonábamos fatal. En ese momento había unas salas que nos dejaban tocar ahí, que nos ponían facilidades para tocar ahí, que nos veían tocar y que nos habían venido a ver 10 personas y les llamábamos para volver a tocar al mes siguiente y nos volvían a abrir sus puertas, ¿no? Vivimos un momento en el que está tan descuidado esto, se ha maltratado tanto a las salas de Madrid y de España. Lo que pasa es que es verdad que hay lugares de España en los que sí que se ha entendido que hay que cuidarlas, pero en Madrid siento que se les llena la boca a los que la gobiernan, hablando de lo importante de la cultura en Madrid, de la importancia de lo que es Madrid, de lo que significa Madrid fuera de Madrid. Y mientras tanto las salas que deberían ser patrimonio de la humanidad, porque son las que nos han dejado dar el primer paso a todos los músicos, se están muriendo de hambre o están teniendo que cobrar a las bandas un dinero porque si no, no pueden sobrevivir, porque deberían tener ayudas, ¿sabes? Para mí habría que cuidarlo y entenderlo como un patrimonio que verdaderamente es, y como un lugar de turismo al que la gente que venga a Madrid va a querer ir a conocer qué es el Siroco, que me lo cuentan en tantas canciones, y que es... Entonces, bueno, esto me pareció nos pareció que era una buena idea ir a tocar las canciones, que fue una paliza porque fue un día que empezamos a las 9 de la mañana en la Riviera, las hicimos todas en orden igual que en el disco y fui pasando por salas hasta las 10 de la noche y se va viendo cómo voy perdiendo voz a medida que las vas viendo, pero bueno, le estuvimos muy agradecidos porque fue como muy bonito reencontrarnos. Después de tantos años me di cuenta que
conocí a todos los dueños de todas las salas, y fue muy bonito, y creo que así lo ha interpretado la gente, y bueno, ha sido eso, de poder devolverles algo de lo que nos dieron, y que no nos olvidemos que si queremos que haya grupos en el futuro hay que dejarles dar los primeros pasos. Si nos cortamos el primer paso, la gente no va a poder ir a tocar una sala de 1000 personas, por tanto, ¿dónde van a empezar? Así que dejo esa reflexión en el aire para si alguien tiene mano para hacer algo con ella, que lo haga. Y supongo que ese viaje emocional, aunque sería una paliza física, pero ese viaje emocional de esas 11 salas el mismo día, me imagino que sería un viaje también de... O sea, aquí pasó esto, aquí dimos este paso, aquí subimos este escalón. Total. Uf. Y es que aparte no son solo esas, o sea, el disco tiene 13 canciones y teníamos ese número de salas. Pero hay muchas más que nos ayudaron tanto como ellas, y muchas otras que desgraciadamente no han sobrevivido al tiempo, ¿no? Pero fue un viaje emocional grande. Iba con el piloto automático de una a otra, y cada vez que entraba, hasta el olor, o sea, de decir, hostias, es que claro, aquí he vivido tantas cosas de arriba y abajo del escenario y en los camerinos, pues como un viaje ahí al pasado, ¿sabes? Precioso. Y yo, la verdad, que agradezco mucho esas sesiones acústicas. Yo que soy muy, muy friki de esos vídeos en acústico y de las sesiones acústicas que creo que generan esa imperfección y ese vivir el momento. Uh-huh. Y además es como surgen las canciones en nuestra habitación. Eso es. Con una guitarra. Yo, por ejemplo, eso lo agradecí muchísimo. Yo me sigo viendo un vídeo que tenéis de una versión de Dinamita, de Confesiones y Mantel, en un parque de hace 12 o 13 años, con el móvil en una silla, los chavales jugando al fútbol detrás, y yo es la versión que más me veo de Dinamita. Para mí me flipa ese punto de ese momento de esa piel. Yo lo que respiro ahí, luego evidentemente las canciones son para producirlas y tal, de ahí. Hombre, ahí es donde se ve la verdad, ¿no? Alguien me dijo cuando empezamos en esto que una buena canción se puede defender a guitarra y voz, y una canción que no lo es necesita más elementos, fuegos artificiales, ropa, pero que una buena canción, cualquier buena canción, la puedes agarrar una guitarra y tocarla, y ese ha sido como un mantra para mí. Siempre, si yo estoy escribiendo una canción en casa con la acústica y estoy pensando, esto no suena todavía porque cuando le meta a la banda va a funcionar, la desecho. O sea, pienso, esto tiene que aguantarse así con la guitarra. Y era una manera de mostrarle a la gente cómo son las canciones antes de pasar por el vestidor, ¿no? Y también el hacerlo todo en un día fue una decisión justo por esto que acabas de decir tú. No quiero repartirlo en 4 días y tener mucho tiempo para colgarme con el sonido, con que la versión esté perfecta. Aquí me he equivocado en esta palabra, aquí está un poco desafinado. La intención era, no, una toma por garito, salvo que me equivoque, la lié parda y tenga que empezar otra vez, que solo me ocurrió sin conexión porque iba ya fundido y me estaba equivocando con la letra todo el rato. Pero las demás son una toma y no la vi. Terminé la toma, recogimos y nos fuimos a otra. Es decir, si me siento a ver el vídeo voy a querer cambiar 1000 cosas. Pero la gracia era esto, era como si cojo ahora una guitarra y te canto una canción, como pues natural, como en un parque por la noche tomando algo, ¿sabes? Esa era la intención. Está lleno de imperfecciones, está lleno de errores. Me equivoco en textos, pero me parece que esa es la gracia. Es una genialidad y se respira eso. Muchas gracias. Pues continuamos escuchando otra de vuestras canciones y nos encaminamos al final de la conversación. Te vas y ya no queda tiempo para más. Apenas has llegado a aterrizar y ya vas a remontar el vuelo. Adiós, te quiero y te deseo lo mejor. Decía tu mensaje y no caló. Pusiste el contador a 0. Y sí, se sabía pero no lo vi venir. Dejaste un agujero por aquí. Lo buscas desde el cielo pero yo aún no he comprendido que no vas a dar la vuelta al avión. Y sabes que no voy a pedir
decir que no, y es un montón. No logro sostener tu mirada. Quizás un día nos dejamos arrastrar, cortamos la red de seguridad. He oído que soñar es gratis. Y sí, será que me he cansado de medir. Ya sabes lo que no puedo decir. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de guitarras para los frikis de las guitarras. Hacíais un vídeo que me encantó en un concierto de La Coruña, de la gira pasada, donde precisamente dijiste, bueno, voy a enseñaros el equipo porque me soléis preguntar. Empezaste enseñando una Martin de 28. ¿Cómo suena esa Martin? Sí, esa Martin suena increíble, la verdad. Yo creo que es la mejor guitarra que tengo. Y después empezaste a hablar de Telecaster y hablaste de la Nachocaster. Entonces vamos a hablar de Nacho Baños, de esas réplicas de guitarras y guitarras geniales. Cuéntanos por qué le tienes especial cariño a esas Telecaster y a la Nachocaster. Volvemos a lo de antes, porque tienen carácter. Obviamente una Telecaster que suena a Telecaster, que para mí es Keith Richards, ¿no? O sea, si yo me imagino el sonido de una Telecaster, pienso en Keith Richards. Si quieres eso, obviamente eso lo vas a encontrar con una Fender Telecaster, a ser posible entre el 61 y el 64. Pero esto es una cosa diferente. Se parece mucho, tiene muchas cosas en común, suena muy a Telecaster, pero tiene como carácter, cada una suena diferente. Y eso es lo que me gusta de las guitarras de Nacho. Yo no sabía de su existencia hasta que un día un colega en un concierto me dijo, mira esto que me he comprado y tal, lo probé y me encantó el sonido. Mi Nachocaster en concreto tiene como mucho tamaño en graves, que es como algo que no suele ser en las Telecasters, y entonces tiene un timbre muy particular que yo veo, me sirve para algunas canciones y para otras no, pero se toca muy fácil. O sea, son guitarras como hechas pues como al milímetro. Me imagino a un tío haciendo la Torre Eiffel con cerillas, ¿sabes? Esa onda. Me imagino ahí como con pincitas así encajando cada tornillo y es que se nota, se toca fácil, es cómoda, tiene un sonido muy agradable. Es una guitarra única para mí. Qué guay. ¿Juegas a veces con afinaciones abiertas? ¿Juegas a lo mejor a veces con sol abierto, así en plan un poco Keith Richards? ¿Has probado, juegas ese rollo así en casa, con la tele? Sí, en casa, sí, en alguna grabación, en alguna canción de algún disco. Lo hemos probado para hacer algún slide también, pero no, sí que uso mucho el drop D, ¿no? Que es tener la sexta afinada en vez de mi en re, ¿no? Un poquito más grave. Eso sí que lo uso mogollón, porque, a ver, la guitarra tiene una cosa maravillosa, que es que puedes tocarla todos los días y te puedes, entre comillas, aburrir un poco y pones una cejilla alta y es como si cogieras un instrumento nuevo. De repente se te pone una sonrisa así, te inspira. Y lo mismo con esto. Yo muchas veces estoy así en casa viendo la tele en gallumbos, así tirado, y de repente hago con el mi y renuevo la ilusión. Puedo estar otra hora más ya, y de repente se me ocurren cosas diferentes. Me gusta para abrir un poco el espectro. Pero las afinaciones abiertas no les he dedicado demasiado tiempo. Me encantan, pero creo que soy un poco impaciente y ya solo sentarme a cambiar toda la afinación de la guitarra me hace ponerme a tocar antes y abandonarlo. Bueno, hablamos de conciertos. Antes mencionábamos que el primer concierto en el que yo os vi, del que guardo muy buen recuerdo, fue en Torrelavega, en un festival, lloviendo. Aguantasteis el concierto, el público, esa sensación, el campo de fútbol embarrado, más una noche muy especial, Sidecars, Quique González y Tarque. No se quedó mala noche. Noche de rock total, ¿no? Y si seguimos hablando de conciertos, me gustaría que hablases un momentito de dos conciertos.
el del Teatro Real que habéis hecho este verano. Cuéntanos esa sensación. ¿Cómo fue de repente el Teatro Real? Alucinante, o sea, nosotros siempre hemos reivindicado mucho los conciertos en teatros, ¿no? Lo hemos hecho muchas giras, hemos hecho de teatros. Es muy bonito lo que se siente en un teatro porque se vive la música diferente. Es decir, en un pabellón o en una sala tú sales entre aplausos y empiezas a tocar y todo el mundo canta y es como una comunión muy grande, ¿no? En un teatro sales con la gente aplaudiendo, la gente para de aplaudir, se genera silencio absoluto y empiezas a tocar y la gente escucha. Luego hay momentos para cantar, la gente canta, pero siempre vuelve ese silencio. Es muy bonito como músico sentir que te escuchan. Es una tontería, pero no lo es. O sea, de repente es bonito armar tu repertorio con los arreglos, los coros y tal. O sea, sales a un festival y hay 40.000 personas gritando. Es muy bonito, es muy emocionante, es la polla. Pero bueno, también es muy bonito sentir que te escuchan. Y el Teatro Real siempre fue un punto inaccesible para nosotros porque está muy acotado para la ópera y para la música clásica y no había cabida. Más de una vez tocamos a su puerta y no había cabida para eso. Entonces, de repente, pues el primer año de nuestra vida que paramos de estar de gira, que fue este año, o sea, que paramos a descansar, pues de repente nos llamaron, mira, es el aniversario el 60 aniversario de la visita de los Beatles a Madrid. Y entonces estamos juntando a gente que tiene una clara influencia de los Beatles para que haga un show y pueda hablar de los Beatles y hacer los guiños que crea y lo que quiera, pero básicamente formar parte. Nos pilló a contramano sin estar de gira y cada uno en una cosa, pero por supuesto era una oferta irrechazable y fue pues una experiencia. Invitamos amigos, hicimos algunas versiones de los Beatles, invitamos a Nigel, nuestro productor, que él creció y aprendió con George Martin y le subimos a tocar y fue, bueno, es que ya solo subirte a ese escenario y mirar así a los lados dices, hostias, es fuerte, fue una experiencia muy emocionante y de las que me acordaré toda la vida. Se me olvidarán muchos festivales, se me olvidarán muchas salas, pero nunca se me olvidará el día del Teatro Real. Y el otro concierto del que vamos a hablar es un concierto que no se ha producido aún, 29 de enero del 27. Subimos otro Everest y llenamos otro Movistar Arena. Ojalá, en el mejor de los casos, sí. Sí, dejamos el pabellón muy alto ahí al cerrar la gira anterior con este aniversario que hicimos y llenando por primera vez el Movistar. No podíamos apostar más bajo que eso, ¿sabes? Sabíamos que la siguiente parada tenía que ser ahí otra vez, con todo el miedo que eso conlleva, porque para mí desde el día que salen las entradas a la venta hasta que se hace el concierto, que es 1 año y medio, voy a sufrir cada día. Pero creemos que tenemos el pulso para hacerlo y creemos que tenemos las canciones y el disco merece un recinto como ese. Y yo hubiera querido hacerlo antes. Lo que pasa es que afortunadamente la música está en tan buen momento, la música en directo, hay tantos conciertos y de repente la gente va a tantos conciertos que no hay programa, o sea, es imposible encontrar un hueco. Llamamos a Paz, a nuestra querida Paz del Wizzing, del Movistar, digamos Palacio de los Deportes, y nos daba fecha para septiembre del 27. O sea, no hay ni una fecha libre, lo cual es una buena señal. Lo que pasa es que, claro, pues conseguimos en enero, pues porque hicimos trampas y tiramos de contactos y nos dieron enero. Yo entiendo que la gente se eche las manos a la cabeza, ¿no? Que me llega, hostia, pero es que yo no sé dónde voy a estar en enero. Digo, ya, yo tampoco, pero es que es lo que hay. Y tampoco somos un grupo que podamos sacar un Movistar de un mes para otro, ¿sabes? Que también nos viene bien hacerlo con calma. Pero bueno, lo que sí sé es que va a ser el concierto más importante de nuestra vida cuando llegue esa fecha. Y va a ser la primera vez que nos enfrentamos a una presentación de disco en ese recinto sin añadidos, ¿no? Lo último fue un aniversario, había amigos invitados.
había un motivo más allá de solo presentar un disco, pero creo que este disco va a cambiar cosas y creo que ese día lo vamos a comprobar todos. Quiero pensar así. Seguro que sí. Pues acabamos con un par de preguntas, algo de lo que me parece que sois un ejemplo también y referencia y que nos gusta mucho aquí. Aparte de insistir y de pelear y de ponerle la pasión a las cosas, me gusta mucho esa sensación de cuidar las liturgias. El antes, el después, brindis, camerinos, backstage. Es importante cuidar esas liturgias. Saludos, las comuniones con el público, sí. Todo eso, el antes, el después. Eso sí, hay que respirar. Te subes a un escenario, hacer una cosa, una especie de telepatía ahí entre un grupo de amigos, en nuestro caso, afortunadamente, amigos del alma y hacer música con gente tiene que haber mucha complicidad, mucha conexión no hablada, ¿no? Y me parece que llegar cada uno de su casa y subirse al escenario a tocar es muy contraproducente. Creo que tienes que estar un rato, generar esa conexión un rato, que nosotros ya la tenemos, nos subimos a una furgoneta por la mañana, pasamos el día juntos. Pero para mí, la hora de antes del show, todos juntos en el camerino, es fundamental. Solo estar, reírnos, hacer chistes. No hablo de cantar, de profundizar. Hablo de estar unos con otros, mirarnos, brindar. El brindis de antes de salir, que suelen ser varios, pero el de antes de salir justo, mirarnos a los ojos, abrazarnos, salir como siendo uno, no 5, ¿no? O 6, somos 6. No salir siendo 6, sino siendo uno. Creo que para eso hace falta convivir y generar eso, para que luego la gente lo perciba, ¿no? Y algo que nos encanta de las celebraciones con el público y de las liturgias en general de la música, y que a mí me encanta, es siempre esa sensación de la canción, elegir, a mí ese momento de comunión con el público, cuando se acaba el concierto y se sueltan las guitarras, que suene una canción, esa canción con la que saluda a la banda, con la que te abrazas, que celebres con el público, que se corea, que esa liturgia creo que es muy importante. Así que la última pregunta va a ser, si hoy eligiéramos una canción para cerrar este backstage o este concierto, Salvados por las Canciones, ¿qué canción te gustaría o qué canción elegirías hoy en ese momento de comunión, de aparcar las guitarras y a celebrar? Pues una canción que hemos usado algunas veces para cerrar giras, que es una canción eterna también y que es de mis canciones favoritas de la vida, que es Across the Universe, de los Beatles. Creo que es un bonito broche para cerrar la charla. Pues ha sido un honor, un regalazo. Me lo he pasado muy bien, muchísimas gracias. Nos hacía muchísima ilusión, muchísimas gracias por hacernos este espacio. No, gracias a ti. Es un placer poder hablar así de música sin mierdas. Has dejado un pelo castaño bajo la almohada. Lo he encontrado un minuto antes de ir a... Esto es Subterfuge Radio.